Hola, buen día, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué alegría una vez más poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Yo quiero ya en esta mañana invitarte a que puedas motivar a alguien que esté cerca a acompañar esa palabra, a acompañar, como yo siempre digo, palabra que viene del corazón de Dios para alimentar nuestras vidas. Así que te desafío en esta mañana, ¿qué te parece mandar un mensaje a un discípulo, a un amigo, a recordar que es el momento de la prédica, el momento de la palabra, para que podamos alimentarnos de palabra fuerte del Señor para nuestros días? Comparte este video con alguien que el Espíritu Santo te pueda revelar en esta mañana, que va a ser de bendición. Y yo sé que es un tiempo difícil, es un tiempo raro, pero que ya hemos pasado por eso. Y yo sé que una situación, cuando ya la hemos logrado pasar, la hemos logrado vencer, pareciera que la guerra no se hace tan fuerte. Y es justamente sobre eso que vamos a hablar en esta mañana, sobre las guerras. Pero no solo sobre cualquier guerra, sobre aquella guerra que los hijos del Señor son enviados a ganar, no a padecer. Así que quiero invitarte a que empieces este día conmigo clamando, orando al Señor. Ahí donde estás, invita a alguien, traiga cerca en la casa a alguien de la familia que pueda junto contigo, mientras se van sumando, arrancar este momento de oración, ese momento de conexión con el Señor. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor. Gracias porque tú eres soberano, Señor. La Biblia dice que los que confían en el Señor son como los montes de Sión. No serán destruidos. Señor, esa palabra rema tú has puesto en mi corazón en este tiempo como fuerte gigante, Señor, como fuerza para estos días. Que los que confiamos en ti somos como esos montes de Sión, no seremos destruidos. Yo profetizo eso, Señor, sobre en cada casa, cada familia, cada hogar, sobre cada sueño, cada proyecto, cada ministerio. Hey, no seremos destruidos porque confiamos en el Señor. No habrá tiempo de destrucción, habrá tiempo de conquista y de victoria. Si bien en medio del dolor aprendemos, si en medio del dolor oramos y aún en medio del dolor hasta pensamos en desistir, recordamos ahora en el nombre de Jesús que también en medio del dolor está la mano del Señor que nos sostiene y nos ayuda con su diestra a seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús te amamos, Señor. Aleluya, Señor, te adoramos. Puedo sentir tu presencia. Si hay alguien en el trabajo, Señor, que allí en donde está pueda ser un canal de bendición para todos los que están cerca. Si hay alguien, Señor, yendo del trabajo a casa, que también en el camino pueda ser reflejo de que tú eres, Señor. Si hay alguien en casa en esta, quizás alguien alguien sentado a un celular, a una computadora, a una tablet, que allí donde esa palabra llegue también puedan ser el entorno en donde están palabra de aliento y fuerza. Padre, te doy gracias porque sé que el control de todas las cosas. Mientras oro, veo oro, y yo sé que este río es aquellos que hemos destinado nuestra vida a entrarnos en el barco contigo. Tú eres el río que lleva a aguas más profundas. Tú eres ese río que nos lleva a un nuevo tiempo. Tú eres ese río que nos fortalece. Confiamos plenamente en ti, no en los remos, no en la barca, a dónde vamos, sino conquistamos. Padre, la palabra dice en ese momento levantó una fuerte tormenta. Los discípulos te llaman. Y tenemos en cuenta, Señor, que en los momentos de las tormentas, ¿a quién debemos acudir? Aquel que cesa las tormentas. Aquel que duerme en el barco, pero en realidad es el que domina el barco. Aquel que está a un costado, pero en realidad es el que es el centro. Aquel que está quieto, pero en realidad que pelea nuestras batallas. Hay en el control de todo. Padre,
en esta mañana lo declaramos en tu nombre. Yo sé que tú tienes, Dios, el control de todo. En donde cada uno esté ahora, que tu presencia pueda llevar control, fuerza y autoridad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puedo sentir la presencia de Dios y te invito en esta mañana en tu casa a decirle: Señor, te amo. Señor, te creo. Sé que tú tienes el control. ¿Podés hacerlo? Quizás entre dormido o quizás un poco despierto, quizás solo acompañado, pero te animo, podés hacerlo, puedes repetir conmigo: Señor, te amo, tú eres mi refugio, tú eres la roca viva. Aleluya, gloria a Dios. Antes de ir a la palabra que está en 1 Samuel, capítulo 17, quisiera agradecer a cada uno que en este tiempo donde hemos vuelto a ser iglesia de una manera distinta, en nuestras casas guardados, y que han podido permanecer en su fidelidad. Gracias a cada uno por sus ofrendas, por sus diezmos que nos han llevado para poder mantener la iglesia de pie, aún en medio de este tiempo. Gracias a aquellos que se desafían a lo sobrenatural, para que un Dios sobrenatural haga algo muy poderoso sobre sus vidas. Así que gracias a cada uno de ustedes que Casa de Oración puede seguir económicamente de pie, y es por medio de ustedes que el Dios poderoso que servimos puede obrar en esos corazones dispuestos a seguir ayudando. El tema del ayuno del día de mañana, no sé si todos que se están conectando saben, como iglesia, todos los días lunes ayunamos juntos a un mismo propósito y en una misma dirección. Y me gustaría a que todos mañana pudiéramos ayunar por todos los enfermos, por todos los que están en este tiempo transitando no solo la enfermedad de este tiempo que es de público conocimiento, sino que otras enfermedades también. Personas que se han hospitalizado, personas que han llegado a un hospital, a una guardia y han descubierto hoy sus guerras. Personas que han descubierto hoy que deben pelear. Personas que con un diagnóstico se están enterando hoy que hay guerras que parecen sobrepasarlos, pero que en realidad con la mano de Dios saldrá victorioso en medio a esa batalla. Así que en el día de mañana sumen ayuno y oración conmigo por la sanidad, por esas personas que están enfrentando ese momento de conflicto, para que conquisten la sanidad en sus vidas. Busquen conmigo, mientras tanto, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 1, 1 Samuel capítulo 17, versículo 1, algo que nos inquietó el Señor en el tiempo en que la iglesia todavía estaba unida allí en casa de oración físicamente, era de que volviéramos a usar nuestras Biblias. Yo siempre dije, nada en contra de la Biblia digital, nada en contra de la Biblia que descargamos en nuestra app del celular, de la tablet, pero algo que el Señor inquietaba en mi corazón era el volver a usar esa Biblia de papel, de escribir, de subrayar, de marcar la palabra que en el día el Señor te habló, de anotar, de poner ahí algún versículo en un papel escrito que te va a hacer en el día tener ese recuerdo de lo que el Señor te habló. Así que si estás ahí en tu casa con tu lado, sea digital o de papel, agárrela. Lo importante es que la podamos leer, y busque 1 Samuel capítulo 17, versículo 1. Y la Biblia dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca, en Efes Damim. Versículo número 3. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y Israel estaba sobre otro monte al otro lado, valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Entendemos que esa es palabra de Dios, y mi oración
mañana es que esta palabra pueda llegar a tu vida, dar fuerza para tus días, fuerza para lo que necesites y para que esperes en Dios. Así que he llegado en mi día y me ha dado ánimo y fuerza para ir adelante. Delante de una de las guerras más conocidas de la Biblia. Una guerra importante para Israel, importante también para David, donde los preparan en tropa un momento de guerrear. Israel también del otro lado del valle prepara una tropa en un momento para guerrear. Quiero hacer una pregunta. ¿Has preparado tu tropa para ir a pelear en de aquellos que opacar lo que Dios por de tu vida? ¿Cómo estás preparando tu tropa para luchar en contra de los diagnósticos que se levanten en contra? ¿Cómo has preparado tu tropa para que en este tiempo Satanás ha sido y que pueda hacer la victoria? La Biblia dice que los filisteos prepararon y de los el pueblo de Israel preparó una tropa. La Biblia también da una historia en el parte de que había que los separaba. La Biblia dice que guiando los filisteos se levanta el tan famoso Goliat y que del otro lado empieza a poner a alguien para poder también liderar la tropa y liderar esa guerra. Israel tenía también alguien capacitado, alguien entrenado, tanto en respaldo físico como en todo lo que era necesario para la guerra. Pero la cuestión aquí es que el enemigo no era solamente físico, era también espiritual. Lo que estamos viviendo en esta época no es solamente una guerra física, una guerra sanitaria, política, no es una guerra sanitaria, sino que yo creo que también es una guerra espiritual. Del otro lado del monte también hay un filisteo peleando en contra de nosotros. Del otro lado de Israel hay alguien direccionado por Dios para ayudarnos a seguir hacia adelante. Un hombre que no tiene refugio en la oración, un hombre que necesita que alguien le tocara un arpa. Recuerden, busquen después, investiguen. Un hombre que era necesario que alguien ahuyentara los malos espíritus que tenía para poder seguir adelante. Saúl, el hombre indicado para la guerra, que no estaba indicado para él. Porque a veces en nuestra vida las cosas se presentan así. Pensamos que estamos indicados para guerras que Dios ya tiene preparado otros guerreros para ganarla. A veces en nuestra vida suceden cosas así. Hacemos toda una armación y toda una preparación para salir a guerrear, mientras Dios ya preparó quién será el vencedor de esa guerra. Y yo ya empiezo a declarar en esta mañana, aquellos que se han levantado diciendo, yo no voy a poder vencer en esta guerra, con mis yo no lo podré. El Señor te viene a decir hoy, en esta guerra yo te pongo a un costado, porque vendrá alguien que la ganará, y ganará no solo por él, sino que por él y por toda su familia, por toda su descendencia, por todo su pueblo y por toda su nación. A veces nos levantamos diminutos ante una guerra por las circunstancias que nos rodean, pensando no podré. Pero Dios siempre tiene todo bajo control. Saúl estaba enfrentando un momento de mucha adversidad, y ustedes y yo ya he predicado sobre eso, en un momento de sumo necesario que alguien peleara sus guerras internas. ¿Cómo iba él a salir a pelear guerras externas? Si de un lado hay un representante sin unción, temeroso, es muy probable que del otro lado haya un adversario que crezca. Presten atención, lo voy a repetir una vez más. De un lado hay un adversario temeroso que duda, un adversario atacado espiritualmente, un
adversario temido, pero sufriendo. Es muy probable que del otro lado haya un filisteo que se levante para atormentarte con aún más fuerza. La Biblia dice que del otro lado estaba Goliat, exclamando en gran voz: ¿no son todos ustedes siervos de Saúl? ¿No son todos ustedes esclavos de Saúl? A ver, que aparezca un hombre capaz de enfrentarme. Porque Satanás a veces hace así. En nuestro peor momento trata de aumentar los ataques para amedrontarnos. Pero a mí me impacta porque cuando Goliat exclamaba diciendo: un hombre que pueda venir a ganarme, y se enardecía, él no sabía que los cielos ya estaban moviendo algo en favor del pueblo de Israel. Lo que Goliat no sabía era que mientras él pedía un hombre para guerrear con él, Dios estaba preparando un muchacho para conquistar la victoria para toda su nación. Hey, te quiero decir algo en esta mañana de parte de Dios. Satanás no sabe que te estás levantando en este tiempo. Quizás él espera como un hombre que vaya a revidar, pero como un niño de la presencia de Dios ganarás esa guerra. Satanás espera a un valiente que cae, a un valiente que está pasando por una situación de dificultad, pero Dios prepara a un niño que se hace valiente, que se levanta para ganar grandes guerras. Y a mí me impacta la Biblia, porque él empieza a afrontar y pasa el primer día declarando dónde está aquel hombre que va a poder ganarme. Pasa el segundo día, el tercer día, el cuarto, y van pasando los días. Y Goliat empieza a crecer y empieza cada vez más a decir de manera engrandecida: si yo los gano todos serán mis esclavos y esclavos de mi pueblo. Pero Dios está diciendo: con los míos no. Con los míos no. Yo te quiero decir en esta mañana, si has recibido una afrenta en estos días, clama en el lugar en donde estás ahora y dile: Señor, se han levantado Goliats para querer amedrontarme. Se han levantado Goliats para acusarme. Se han levantado Goliats para afrontarme. Pero clama ahí ahora en donde estás, ante ese Goliat, ante ese filisteo. Dile: Señor, haz de esta persona, quizás pequeña, un gran hombre para la batalla. Haz de ese niño, quizás el menor de sus hermanos, un gran hombre para conquistar esa victoria. Decláralo. Si hay alguien de tu lado en esta mañana, pero solo si hay alguien de tu lado, dile: sos una amenaza para tu adversario. Pero yo tengo tantos problemas y mi adversario es más grande. No. Solo dile: sos una amenaza para tu adversario. Saúl, el que supuestamente encabezaría la guerra con el pueblo de Israel en contra de los filisteos, había perdido comunión con Dios. Pero Dios está diciendo: yo voy a buscar a aquel que es el menor entre sus hermanos, el que tiene unción de rey para marcar la historia. Yo sé que hay muchas personas en esta mañana escuchándome con unción de rey, con unción de reinas. Personas que fueron grandemente profetizados en que levantarían en un determinado tiempo para cambiar historias. ¿Y por qué no en este tiempo de ahora? ¿Y por qué no en medio a esa guerra que estamos luchando contra el filisteo de este tiempo? ¿Por qué no en medio a la situación que estamos viviendo como iglesia, como país, como nación? Y a mí me impacta la Biblia, porque si ustedes se ponen a leer el capítulo anterior que hemos leído, en el capítulo 16, la Biblia dice que David siempre servía en la casa de Saúl, el arpista elegido para ahuyentar del rey los malos.
Pero dice la palabra que él salía del palacio y iba al campo. Salía del campo y volvía al palacio. Iba al palacio y salía al campo. Iba al campo y volvía al palacio. Y el Señor hablaba muy fuerte a mi corazón cuando yo preparaba esta palabra, porque hay gente que después de servir a Dios quiere solamente servir en el campo. Hay gente que después de empezar con Dios quiere solamente estar en el campo, pero es necesario estar en el campo, pero también es necesario estar en el palacio. O al revés, hay gente que empieza a servir a Dios y quiere solamente estar en el palacio y se olvida de volver al campo. Hay gente que quiere solamente estar en el palacio y se olvida de volver al campo. Pero David nos da una clave, porque en el palacio hay comida en la mesa, pero él entiende que en el campo hay mesa en el desierto. David nos da otra clave, porque él sabe que en el palacio hay perfumes, pero él se acuerda que en el campo hay aceite que unge, que envía, que restaura, que marca un antes después. Yo quiero declarar sobre tu vida en este tiempo que fuiste ungido no solo para estar en el resguardo de un palacio, sino que también para salir al campo, y no solo para estar en el campo, sino que también vivir el tiempo del resguardo dentro del palacio. Conexión. Entender que nuestro trabajo en el palacio es temporal. Todo lo que adquirimos es transitorio. En el palacio David servía a un rey enloquecido que había perdido la conexión con Dios. En una de esas idas y vueltas, la Biblia dice que David llega a Jesé, también llamado Isaí, su padre, y él habla con David y le encarga hacer algo. Le dice: David, necesito que vayas al campo de guerra a alimentar a tus hermanos. Y tráigame por favor una prenda que compruebe que ellos todavía están vivos. Y la Biblia dice que David recibe ese alimento de parte del Padre y va al campo de batalla. Porque a veces se trata de eso, de saber recibir del Padre el alimento para llevar a aquel que está en el campo de batalla. Muchas veces dejando el palacio, muchas veces dejando la propia casa del Padre para identificar a aquel que necesita ser alimentado. Y la Biblia dice que David llega para alimentar a sus hermanos. Y lo primero que ellos hacen al recibirlos es decirle: ¿qué viniste a hacer aquí? Escuchen eso. Hay muchos desmotivados a servir porque no están siendo reconocidos por las personas a quien les sirve. Pero cuando entendemos a quién verdaderamente servimos, alimentamos igual. No, lo voy a repetir una vez más. Alguien tiene que entender esta palabra en esta mañana. Hay muchos desmotivados a servir porque no están siendo reconocidos por las personas a quienes les sirven. Pero yo vengo a decir en esta mañana, en el nombre del Señor, que cuando nosotros entendemos a quién verdaderamente servimos, alimentamos igual, proveemos igual, hablamos igual, abrazamos igual, llegamos igual, profetizamos igual, ministramos igual. Cuando nosotros logramos entender a quién servimos, trabajamos igual. Y seguimos de manera constante en la casa del Señor. Pero eso solamente cuando logramos entender a quién verdaderamente servimos. Cuando estamos más preocupados en alimentar que ser alimentados. El Señor le mira y le dice: vuelve para las pocas ovejas que tenés. Y el menosprecio dentro de la propia casa, de la propia familia. Pero a mí me impacta porque la Biblia no dice que David se pone a discutir con sus hermanos. Le hacen a un costado: yo vine a alimentarte.
y sigue con lo que Dios lo llamó a hacer. Hey, es una palabra muy fuerte. Te la digo en esta mañana, es un rollo de sabiduría para que vivamos largo tiempo de crecimiento en nuestro ministerio. David podía haber quedado quejándose con cada uno de aquellos que no lo sabían cómo recibir, pero no, decide en ese momento, al escuchar al hermano decir, vuelve a las pequeñas ovejas que tenés allá, al grupo de ovejas. David sabía que él había dejado sus ovejas con alguien, pero también sabía que él tenía un propósito ahí donde él estaba. ¿Para qué perder tiempo discutiendo con quien no entendía de llamado, de unción, de haber sido encaminado en el propósito con Dios? ¿Para qué perder tiempo discutiendo con alguien que no entiende lo que Dios tiene contigo? ¿Para qué perder tiempo con alguien que no entiende que a un chico te volverás grande delante de Dios? ¿Para qué perder a alguien discutiendo con alguien que no entiende que vos tenés algo con Dios? David lo deja y va. Y dice la Biblia que él encuentra con otra persona que lo lleva ante la posibilidad de poder entrar en esa guerra. Y yo quiero que entiendas que hay guerras que nosotros fuimos llamados a pelear sin que sean nuestras. Así como hay guerras que son nuestras y otros la terminan peleando por nosotros. Hay guerras que no fui llamado a pelear, pero como hijo de Dios entro para rescatar a muchos. Así como hay muchas guerras donde fui llamado y por la falta de fuerza, de perseverancia, de insistencia, Dios inquieta el corazón de otros para que las vengan a dar y que me puedan dar igual. Esa es la guerra que David empieza a pelear en contra de los filisteos para favor a todo el pueblo de Israel. La Biblia dice que en ese momento van delante del rey y lo presenta David. Y si ustedes se ponen a leer la historia, es emocionante porque el rey quiere poner su ropa a que David vaya. Y David prueba la ropa del rey de guerra. Y en aquel tiempo los cascos en el pueblo de Israel, los cascos de protección en medio de la guerra, eran cascos que tapaban completamente la cabeza y lo único que se podían ver eran los ojos. Y es muy probable que el rey quería que David fuera a pelear en su lugar, porque da su propia ropa que David pelee. Y yo te quiero decir algo esta mañana: siempre que vayas a pelear en contra del enemigo, vayas con tus propias vestiduras, vayas con tus propias ropas. Si las vas a que sea únicamente para poner la vestidura que viene de arriba, la vestidura que viene de abajo. Si vas a pelear, si te vas a meter en el campo de batalla, usa tu autoridad, usa tu fe. Y si no lo has podido hacer aún, usa autoridad y usa el respaldo de aquel que está por sobre ti y por sobre la situación que te está envolviendo. Usa el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos. La Biblia dice que prueba la armadura y no puede, y la deja a un costado y dice, no, yo no voy a poder, y sigue. Y en ese momento va de camino a esa guerra. Hay personas en este tiempo de camino a guerras. Hay personas en este tiempo de camino a encontrarse con filisteos. Hay personas en este tiempo de camino a encontrar con un Goliat. Y quizás sin armaduras, porque no saben cómo hacerlo. Quizás sin protecciones físicas, porque lo que les han dicho que funcionaba, no han funcionado. Pero yo te vengo a declarar y profetizar en el nombre del Señor. Más importante de lo que lo físico que te pueda cubrir, es lo sobrenatural de Dios que te puede acompañar. Ay, yo lo voy a repetir una vez más. Más importante que lo físico que te pueda cubrir es lo sobrenatural de Dios que te puede acompañar. La Biblia dice que va David, ese pequeño, a encontrarse con el filisteo, que yo ya prediqué sobre eso, y según dicen los comentaristas, tenía aproximadamente 2,80 metros de altura. Y eso me asombra. Y eso me asombra. Escuchen bien. Eso me asombra. Porque con 2,80 metros de altura no llega ni a ser 2 de vos. Pero Satanás hace eso, quiere hacerte creer que
problemas son más grandes de lo que realmente son. Satanás va a hacer querer entender que él tiene la estrategia y la posibilidad y que sus problemas, lo que te está viniendo, lo que te está atacando, lo que te está queriendo derrumbar, es más grande de lo que realmente sos. Pero yo te quiero decir algo de parte de Dios en esta mañana. Más grande que los problemas que vienen, más grandes que los filisteos, más grande que los Goliaths que se levanten, es Jehová, Dios de los ejércitos, que está contigo, que está contigo, que está contigo, a donde vayas, con quien esté, en lo que emprendas, en lo que pienses, y aún antes el diagnóstico que recibas, más grande de lo que venga, es quien va contigo. Y a mí me impacta la Biblia, porque dice, cuando David llega, Goliat empieza a presionar. Hey, hay días que el infierno te va a querer presionar, te va a querer tormentar. Pero quiero que anotes bien si estás escribiendo algo de esta prédica esta mañana. No siempre tenemos solamente que defendernos de los ataques de Satanás. A veces también tenemos que atacar. No solamente vas a quedar ahí recibiendo los golpes de esta guerra. En algún momento te vas a tener que levantar y alzar una espada, ir en el nombre del Señor en contra de Satanás y los demonios y vencer esa guerra. No siempre vas a poder quedar postrado en esa cama, con esa depresión, con ese pánico. En algún momento tendrás que levantarse. ¿Y por qué no ahora? No siempre vas a permitir que la droga te tenga, sino que en algún momento vas a tener vos control de esa situación y salir adelante. No siempre vas a permitir esos abusos que te pongan abajo, que te humillen, que te golpeen. En algún momento vas a tener que adquirir fuerza y mostrar que hay un Dios poderoso adentro de ti y que siempre te acompañó para ganar esa guerra. Y a mí me impacta, porque el infierno mete presión a David, pero David devuelve presión al infierno. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 44 dijo, luego el filisteo dijo a David, ven a mí y da tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Satanás hace eso. Te dice, te mataré, tu familia no prosperará, tu economía no funcionará. Están todos padeciendo esto, tú también los vas a padecer. Y empieza a querer trabajar con dos renglones de línea, como dice la Biblia, con dos oraciones, con dos expresiones de palabras para confundirte. Pero a mí me impacta cuando David le da la respuesta a Goliat. Él recibe a David una opresión en palabras, pero no se queda callado. Era de estatura pequeña, pero tenía un grande. Era de tamaño pequeño, pero tenía un potencial grande. Y él responde, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas vengo a ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y Jehová te entregará hoy en mi mano, pero no para ahí, y yo te venceré, te cortaré la cabeza, y no para ahí, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos, las aves de los cielos, y no para ahí, y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Te puedo decir algo de parte de Dios en esta mañana. Cuando Satanás te mande un dardo, ponte de pie, en donde devuélvele 20, 40, ay Dios mío, yo no sé a quién Dios está hablando en esta mañana. La opresión te vino, el ataque te vino, la amenaza te vino. Ponte de pie, devuelve con un salmo, devuelve con una alabanza, devuelve con una promesa, devuelve con un grito de júbilo, devuelve con una victoria, pero no permitas que el infierno te oprima. Todo lo contrario, ponte de pie y oprimas al infierno, ubíquenlos en el lugar en que verdaderamente están, que sos un hijo, una hija de Dios. A mí me impacta esa palabra, a mí me impacta. A veces es necesario devolver presión al infierno. Y es una historia conocida, ustedes saben, aconteció que cuando el filisteo se levantó para ir al encuentro de David,
David se dio prisa en la línea de batalla contra el filisteo. Y ahí está nuestro error, porque cuando la oposición se levanta, tendemos a esperar mucho tiempo para darnos prisa en contra de que nos está atacando. A veces los matrimonios se derrumban porque tardan en dar prisa para buscar resolver el problema. A veces hay enfermedades que avanzan de tal manera que si hubiéramos dado prisa en un principio, hubiéramos podido cambiar el curso de la historia. Hay muchas enfermedades físicas y espirituales que se están levantando. Y yo te vengo a decir de parte de Dios en esta mañana, date prisa, date prisa, no te quedes detenido. La Biblia dice que cuando se dio Goliat, David se dio prisa. Es tiempo de darnos prisa, de ir en contra, de atacar, de pelear, sin importar con la estatura que tengamos. Y voy concluyendo. Dice que David, con la historia conocida, en su bolsa una piedra y con una onda la tira aquí, en la frente de Goliat. Y yo ya les prediqué esa parte, donde a mí me asombraba la manera en cómo cae Goliat. Porque alguien golpeado en la frente mediante un campo de batalla, vemos en las películas, vemos en series, o menos el día cuando caminamos, si algo nos golpea, una rama de un árbol, vemos a ir hacia atrás. Pero si ustedes leen la historia, dice que Goliat cae postrado en el piso. Hey, te quiero decir algo de parte de Dios en esta mañana. Mientras te levantes a golpear por adelante, va a haber alguien que va a empujar el problema por atrás. No puedo no dejar de decirte en esta mañana, crea, mientras ataque por adelante, los cielos se moverán y también va a haber ataque por atrás. Crea, mientras ese Goliat se levante, mientras vos te dispongas, no vas a luchar solo, vas delante, pero Dios empieza también a moverse por atrás. Otra explicación no hay. Goliat cae de frente al piso. Y me impacta. A mí me impacta. Y termino con los últimos versículos que cuando cae Goliat y David lleva la victoria a todo el pueblo de Israel. Saúl ve a David, dice la Biblia. Y que ya cuando salía al encuentro del filisteo, dice la Biblia que Saúl habla con Abner, el general del ejército, de su ejército, y le pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner le responde que él no sabía. Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey vuelve a preguntar, ¿de quién es hijo ese joven? Yo no sé ahí en tu casa si sos hijo de una persona conocida. Humanamente hablando, yo no soy hijo de una persona conocida. Cel, mi mamá, Pablo, mi papá, no son conocidos. Quizás ustedes sean hijos de personas no conocidas. Pero cuando tenemos algo con Dios, aun siendo hijos de desconocidos, va a haber victorias que serán conocidas. Va a haber guerras que afrontarás y ganarás y harán conocida. Yo declaro en el nombre de Cristo, el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, que salís ahora de un tiempo del escondite a un tiempo de anonimato. No solo van a querer van a salir de ese tiempo del escondite, tiempo del anonimato, a vivir un tiempo de conocimiento, un tiempo donde van a solo conocerte a ti, saber quiénes son tus padres, de dónde has venido, has salido hoy, has ido a trabajar, nadie sabe tu nombre, quizás algunas personas no saben cómo vas, a qué te dedicas. Hay un Dios que sabe de toda tu linaje, de toda tu generación, de dónde viniste,
viniste y a los Goliaths que vas a enfrentar, de dónde viniste y a las guerras que vas a vencer, de dónde viniste. Y quizás siendo el más pequeño de tus hermanos, llegarás a ser uno de los más grandes del pueblo de Israel. Yo profetizo sobre tu vida, sobre tu ministerio y sobre tu casa. No importa de dónde viniste, importa dónde vas a llegar, teniendo al Dios de Israel contigo. Dale un gloria a Dios. Y te dejo en esta mañana, profetizando y declarando que en esta guerra no estás sola, no estás sola. Hay un Dios que pelea a tu favor. Muchas gracias. Comparte ese video para que sea de bendición de alguien. Te esperamos el jueves a las 20 horas en el momento de reflexión. Bendiciones.